Mis amados hermanos, nuevamente estamos acá para continuar con esta segunda parte de hermenéutica, ya dejando lo que fue la historia de la hermenéutica, la definición, el objetivo de ella y cómo algunas escuelas de interpretación estuvieron presentes desde los mismos inicios de la iglesia y cómo cada una se fue identificando con su principio. Ahora vamos a ver algo que se denomina el recorrido interpretativo. Y esto es leer, interpretar y aplicar. Recorrido interpretativo. Este recorrido comienza con una lectura cuidadosa, que es el medio para determinar lo que el texto bíblico significó en su contexto original. Entonces, nosotros comenzamos a leer el texto bíblico y lo que significó inicialmente en el contexto original en que se escribió. O sea, para el pueblo que se escribió. Sin embargo, antes de que podamos aplicar este significado a nuestras vidas, o sea, a lo que es el pueblo hoy, hemos de ver primero el mundo que nos separa del texto. Entonces, vemos lo que significó primero el texto a quien se le dirige. Comenzamos a ver cuáles son las diferencias que nos dividen o nos separan a nosotros del texto en donde se dio inicialmente. Y una vez que hayamos encontrado las diferencias o las afinidades, es que vamos a poder aplicar el significado de la Biblia de un modo que sea relevante. Entonces, leemos, interpretamos, aplicamos. Leemos el texto cuidadosamente, lo que significó originalmente para los receptores del texto. Miramos las diferencias que hay en ese texto con relación a ellos y a nosotros actualmente. Después que ya hemos hecho eso, es que vamos a hacer o a mirar el significado o el principio teológico que trasciende hacia nuestros días. ¿Por qué? Porque estamos separados de los receptores bíblicos. Entonces, nosotros no podemos llegar a un texto sin desconocer el contexto en que se dio. Sobre todo, quién lo está recibiendo, el pueblo que lo está recibiendo. Porque estamos separados en cultura, costumbres, idiomas, situaciones y una amplia extensión de tiempo. Entonces, no estamos separados por una mínima cosa. Cultura, idioma, costumbre, el tiempo que transcurrió. Imaginemos, la Biblia fue escrita en un periodo de ¿cuánto? Más o menos. Un periodo aproximado de 1500 años. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánta cultura? ¿Cuántas situaciones históricas, políticas, religiosas? Muchas de las situaciones de Israel tuvieron que ver con cómo las naciones paganas los rodearon, cómo se fue desarrollando toda esta historia de la salvación en medio de todo este pueblo. Estas diferencias forman una barrera que nos separa del texto. O sea, ya partiendo de ahí, hay una gran diferencia. De allá hasta acá. Hay una separación
Scott Duval lo relaciona como un río ancho. Y él en el río coloca lo que son las culturas, los lenguajes, las situaciones, el pacto, diferencia de pacto. O sea, hay un río y ese río están todas esas diferencias. Necesitamos pasar de este lado del río, crear un puente que nos lleve hacia el otro lado del río, pero teniendo en cuenta esas diferencias, donde estamos nosotros del otro lado. No podemos traer de este lado del río hacia el lado este donde estamos nosotros culturas, situaciones, lenguajes, pactos, porque, hermanos, perdemos tenemos que crear el puente. El puente es lo que nos va a ayudar, es la hermenéutica, o el puente que va a pasarnos de un lado al otro. En cuanto al significado, son los principios teológicos que Dios estableció allí. Entonces, entre los receptores bíblicos del Antiguo Testamento, ahí llegaron. Entonces, estamos separados de los receptores bíblicos inicialmente. Entre los receptores bíblicos del Antiguo Testamento y los lectores cristianos de nuestros días hay un cambio de pacto. Solamente el cambio de pacto ya es una gran diferencia con relación al significado del antiguo al nuevo. Allá se hacían sacrificios, acá no. Ya no podemos interpretarlo de esa forma, hacer sacrificios acá del otro lado del río, porque allá se hacía. ¿Qué pasa de allá para acá? ¿Los sacrificios? No. ¿Qué debemos de traer? El principio teológico que trasciende. ¿Y cuál es ese principio de los sacrificios bajo el antiguo pacto? El perdón de los pecados, la salvación. Y ese era Cristo Jesús. Entonces, la diferencia de pacto también crea una separación con relación a los receptores originales a quien se les da el texto con relación a nosotros. Como creyentes del Nuevo Testamento estamos ahora bajo el nuevo pacto y nos acercamos a Dios mediante el sacrificio, pero ¿de quién? De Cristo. Ya no mediante el sacrificio de animales. Entonces, si vamos comprendiendo la separación que hay y el por qué debemos de aplicar los principios que nos da la hermenéutica para ir desarrollando un texto, mirando todo el contexto que rodea ese texto para poder traer a nuestras vidas, al hoy, al presente, la verdad que Dios le transmitió a un pueblo en el pasado, pero que trasciende también a nosotros hoy. Sin embargo, el pueblo del Antiguo Testamento estaba bajo el antiguo pacto y para ellos la ley era lo central. En otras palabras, la situación teológica de los dos grupos es distinta entre nosotros y los receptores del Antiguo Testamento. Entonces, hay una barrera porque estamos en pacto totalmente diferente. Pero el pacto apunta ¿a quién? A Cristo. ¿Cuál es el principio que trasciende a nosotros hoy? La salvación en Cristo Jesús. En el nuevo pacto se ve revelado lo que en el antiguo pacto estaba en sombra. Entonces no podemos traer esas sombras al nuevo. ¿Por qué? Porque ya el nuevo fue revelado. Ese contexto religioso se tiene que quedar en el antiguo. No podemos traerlo al nuevo de forma literal porque estamos
pasando principios que no nos enseñan las Escrituras. ¿Mm? Que tú quieras sacrificar un cordero para perdón de tus pecados. Bajo el contexto religioso de los judíos sí era aplicable, bajo el contexto del nuevo pacto donde estamos ahora no es aplicable. Entonces hay que tener en cuenta esa diferencia. Uh-huh. Claro. Entonces, la diferencia que media entre el Antiguo Testamento y nosotros no consiste únicamente en cuestiones de cultura, idioma, situación y tiempo, sino que también involucra el asunto teológico relativo con los pactos. Ellos estaban en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, nosotros en el Nuevo Testamento. Tenemos nosotros, los del Nuevo Testamento, mucho más cosas en común con los receptores del Nuevo Testamento. Sin embargo, aún en el Nuevo Testamento, las diferencias de cultura, idioma y situaciones específicas pueden presentar unas barreras en el deseo de encontrar un significado del texto. Y por eso tenemos que aplicar los principios que nos da la hermenéutica. Por ello, con frecuencia el cristiano de hoy tiene muchas dudas a cómo interpretar una buena parte de la Biblia o a cómo interpretar la Biblia. Por decirle, alguno puede leer Levíticos 19. ¿Me puede hacer el favor? En ese Levítico 19 se prohíbe el uso de prendas confeccionadas con dos tipos de material. La parte final. Mis estatutos guardaréis. No ayuntarás dos clases distintas de tu ganado. Sembrarás tu campo con dos clases de semilla y te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Entonces, ¿significa acaso que los cristianos obedientes han de utilizar únicamente ropa completamente elaborada con algodón? Ahí es cuando les decimos que hay temas que son culturales, que no se pueden traer a hoy, o hay temas que son factuales, o temas que son del contexto religioso, que en su momento Dios estaba tratando con ellos, o por ciertas circunstancias, o por las leyes ceremoniales, que no podemos pasar hasta nuestros días. O, bueno, podemos mirar hasta Jueces 6:37, donde Gedeón utiliza un vellón. Un vellón es la lana de la oveja, y él la coloca como para confirmar lo que si Dios ha dicho o no ha dicho, como una señal de que Dios responda a una petición. Bueno, Señor, te voy a dejar este billetico aquí de 50. Si se lo llevan es porque se van a meter los rateros hoy, entonces tengo que estar pendiente. Si no, es porque los rateros no se van a meter hoy. Oh, Señor, entonces, si tú me regalas esto, es porque eso es confirmación tuya. O señores, que me voy a casar con fulana. Entonces, si ella hoy me llama a las 12 de la noche, eso significa que yo me voy a casar con ella. Porque así le pasó a Gedeón en Jueces 6:37. Pero eso que le pasó a Gedeón es consistente con todo lo que la Biblia nos enseña como principios teológicos a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, o fue una situación particular que se presentó en ese momento. Entonces hay que saber entender
y vamos a estar mirando con relación a los principios teológicos, si son temporales o pasan o trascienden y todo lo demás. Entonces, un ejemplo, los pasajes del Nuevo Testamento no siempre son mucho más claros. Por ejemplo, Mateo 14, 29, cuando Pedro anda sobre las aguas. Yo por ahí escuché un pastor, creo que se puso a andar sobre las aguas y se ahogó. No sé si ustedes escucharon. ¿Ustedes no escucharon ese? Bueno, hubo un pastor que iba a andar sobre las aguas y se ahogó. Eso es buena noticia. Y significa esto que porque Pedro andó sobre las aguas, ¿acaso nosotros hemos de intentar hacer lo mismo en obediencia a Cristo? ¿Cristo qué le dijo a Pedro? Ven. Y Pedro se bajó y caminó sobre las aguas. No, pero así como Pedro caminó, sí. Claro, y ahora viene una pregunta. ¿Significa que este episodio lo podemos aplicar hoy a nuestras vidas? Yo creo que eso fue un episodio que fue muy particular y fue en la vida de Pedro. Entonces, para no hacer una mala interpretación, necesitamos un modo de acercarnos a la Biblia que sea eficaz y legítimo, que no se fundamente estrictamente en la intuición y los sentimientos. Entonces, sabemos que entre los receptores bíblicos hay una gran, y nosotros hay una gran diferencia. Hay un abismo que nos separa de cultura, idioma, pactos, situaciones. Y eso hay que tenerlo en cuenta en el momento que interpretamos. Vimos lo que pasó en Levítico, Gedeón, lo que con Pedro. Entonces, ¿cuáles son los métodos para nosotros acercarnos a estos textos y hacer una correcta interpretación? Necesitamos mirar la hermenéutica, porque así se han hecho muchas interpretaciones que han llevado a mucha gente al error. Entonces, tengamos en cuenta que nuestra meta no es, y ojo con esto, nuestra meta no es entender el significado, no, nuestra meta es entender el significado que Dios quiso dar a entender en el texto. Nuestra meta es entender el significado que Dios quiso darle al texto. Esa es nuestra meta principal. ¿Qué quiso dar Dios en el texto? Y no procurar encontrar un significado que no esté en él. O sea, no podemos crear un significado al texto. ¿Por qué? Porque el texto ya tiene un significado. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Encontrar el significado o encontrar, no sé, llamarlo así porque no sé que está oculto, pero con una correcta implementación de los métodos de interpretación es entender el significado original que Dios quiso darle al texto y no procurar encontrar un significado diferente al que el texto nos está dando. Sí. Sí, o sea, de pronto se puede usar como una aplicación. Sí. Sí, hay alegorías. Allá vamos ahora con un ejercicio que vamos a hacer. Entonces, vamos a ir dándole forma a este recorrido interpretativo.
Entonces, el primer paso es ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? Ese es el primer paso, es leer cuidadosamente el texto y analizarlo. El texto para los receptores bíblicos. Ese es el primer paso. Entonces, leer cuidadosamente el texto y analizarlo. Leerlo y analizarlo. Pero no se quede en el texto solamente. Lea el contexto. Tanto lo que puede estar antes o como lo que puede estar posterior. El contexto inmediato. Este es el primer paso. Hemos de intentar ver todos los detalles posibles del texto. Todos los detalles posibles. Se trata de mirar y remirar, analizando todo lo analizable. Escudriñar la gramática y extraer todas las palabras importantes del texto. Hay que estudiar también los contextos histórico y literario. Cómo se relaciona el pasaje en cuestión con lo que precede y con lo que sigue. Entonces, ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? Una vez terminado este estudio, conviene sintetizar el significado que tuvo el pasaje para los receptores bíblicos en una o dos frases. Por ejemplo, si nosotros vemos Josué capítulo 1 y comenzamos a ver, lo leemos, entonces tenemos que resumir una o dos frases el texto que acabamos de leer. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 versículos. Un texto. Entonces nosotros lo leemos, lo releemos, qué significó para ellos, lo que pasó. Y después que ya tenemos eso claro, entonces lo resumimos en dos frases. En Josué, por decirle, Dios ordenó a los israelitas que, con relación a la tierra prometida, que fuesen, le dijo a Josué, fuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Cuando Pablo exhorta a los efesios, les habla, entonces, si ven que es una exhortación, entonces dice, Pablo exhorta a los efesios a. O cuando sus discípulos estaban desanimados y el Señor vino y dice Jesús animó a sus discípulos a esto. Entonces, que esas frases que ustedes resumen el texto vaya de acuerdo a lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, el primer paso es ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? El segundo paso, sí, dime. A quienes el texto inicialmente se les estaba dando. ¿A quién va dirigido? Ya. El segundo paso es ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Ese es el segundo paso. Entonces, nosotros hoy estamos separados de los receptores bíblicos por cultura, idioma, situaciones, tiempo, pacto vigente de la época. Tales diferencias forman un gran río que no nos permite pasar directamente al significado de las palabras en su contexto, a lo que estamos viviendo en nuestros días. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre ellos y nosotros? Nosotros muchas veces leemos algo y hay unas diferencias de lo que ellos están viviendo que no nos permiten enseguida traer eso a nuestro tiempo actual. Jonathan iba a decir algo. Y nosotros.
Vaya, vamos a hacer lo mismo. Claro, hay que ver, y en este segundo paso vamos a buscar son las diferencias importantes entre nuestra situación y los receptores bíblicos. Un ejemplo, vayamos a la Biblia. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Vamos a leerlo todos porque esto lo vamos a usar de ejercicio. Sí, Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza el Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Solamente sé fuérzate y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, perdón, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O aquí dice que tendrás éxito. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde vayas. Entonces, estamos viendo cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros. Entonces, el pueblo de Israel se está preparando para entrar a la tierra prometida. Moisés acaba de morir y a Josué se le ha nombrado para que ocupe el lugar que había dejado Moisés. En este pasaje, Dios le habla a Josué para animarle a que sea fuerte y fiel en la inminente conquista de la tierra. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Ahí es donde está el ojo observando, donde vamos a comenzar a aplicar los principios de hermenéutica con relación a este caso. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La diferencia, si comenzamos a analizar, nosotros no vamos a entrar en la tierra prometida o a conquistarla. Ah, pero sí, la Nueva Jerusalén. Estamos hablando de la tierra, ¿en dónde? Aquí, en la tierra, en este mundo. No estamos hablando, entonces, nosotros vamos a entrar en el reposo del Señor y todo lo demás, pero en situación estamos totalmente diferentes. Nosotros no vamos a conquistar ninguna tierra bajo el nuevo pacto, a sacar a los enemigos o a conquistar Estados Unidos, ni Europa, ni... Sí, van cogiendo el... Bueno, entonces, aquí comenzamos con esta diferencia. ¿Cuál es la otra? No somos los nuevos dirigentes de la nación de Israel. Allá habían unos dirigentes en la nación de Israel. Las guerras eran totalmente diferentes
a las que hoy en día. Y estamos bajo un ¿qué? Bajo un nuevo pacto. Pactos totalmente diferentes. Entonces, Dios les da a ellos una tierra. Ellos la conquistan. Ellos sacan a todas estas personas. ¿Hay diferencia con relación a nosotros hoy en día bajo el nuevo pacto? Sí hay diferencias y hay muchas. Entonces, ahí comenzamos a ver las diferencias y así hay muchos pasajes. Comience a ver las diferencias que están allá versus las que están de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ver esas diferencias que hay entre los receptores bíblicos y nosotros, es donde vamos a poder tener claridad en el principio teológico que Dios ha establecido, tanto para ellos como para nosotros. Y eso es lo que trasciende de un lugar hacia el otro, de un pacto hacia el otro pacto. Vaya usted a pisar, ¿por qué usted cree que la gente nada más pisa una casa? Y piso esta casa, Señor, y esta es mía. Ah, bueno, pero vete y pisa un carro, para ver si no te van a llevar preso. O ve y pisa, vete para otro país. No, este país es mío, ahí que te van a coger y te van a deportar. Y hay gente que ha dicho, yo pisé esta casa, mi hermano, y esta casa el Señor me la dio y yo la compré. Yo, sí, creo que sí. No porque tú la pisaste, sino porque ya ibas con un hecho predeterminado de comprar la casa. Entonces buscaste todos los medios de un préstamo bancario, de algo que te salió, que vendiste algo y la compraste y la tuviste, como cualquier pecador mortal que ande por ahí. No, es que vine y yo la pisé y el Señor me la dio. Sí, es que el Señor es bueno y misericordioso, pero no porque la pisaste, sino porque ibas con un hecho predeterminado. Ahora, que el Señor en su misericordia le diga a alguien, te regalo esa casa. Yo creo que eso pasa en 1 en 10 millones, pero muy, sí. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? El primer paso es, ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? El segundo paso es la diferencia entre los receptores bíblicos y nosotros, de lo que estamos leyendo. Ahora, el tercer paso es, ¿cuál es el principio teológico que subyace en el texto? Y es que este es quizás el paso más desafiante. El paso más desafiante. En él buscamos el principio o principio teológico que se reflejan en el significado del texto que hemos estado estudiando. Eso es lo que va a trascender de un pacto a otro, el principio teológico. Porque ¿cómo pasamos nosotros el Jordán? No hay Jordán para pasar. Entonces, ¿qué principio trasciende a nosotros? Entonces, nuestra tarea no es crear el significado, sino descubrir el que el autor quiso dar en el texto. Encontrar el significado que el autor quiso dar en el texto. Dios habla de manera específica a cada uno de los receptores bíblicos y mediante estos mismos textos está al mismo tiempo ofreciendo enseñanzas teológicas universales a su pueblo en todos los tiempos. Entonces, cuando nosotros miramos pasajes del Antiguo Testamento y miramos leyes ceremoniales que pertenecieron a un pacto totalmente diferente al nuevo pacto en que estamos ahora, y nosotros traemos eso para acá, literalmente como está allá, estamos teniendo en poco los mismos principios interpretativos para interpretar el texto. Y eso lo vemos nosotros en los temas de que la cosecha, la primicia,
pero sí, ¿en qué contexto se dio? ¿Por qué miran ese solo texto y no analizan el contexto en que encierra ese texto? ¿Ese texto a qué pertenece? ¿A leyes qué? Ceremoniales. ¿Las leyes ceremoniales en qué estaban? En un pacto totalmente diferente al que estamos nosotros hoy. Sí, en muchas. Entonces, ¿cuál es el principio que trasciende de allá hacia acá en muchas de las leyes ceremoniales? Ahí es el tema desafiante para nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el ojo, no sé si clínico, pero tener un ojo perspicaz y aplicar los principios de hermenéutica para saber y entender qué fue lo que Dios le dio a ese pueblo y qué es el significado para nosotros hoy en día que estamos en un pacto totalmente diferente a él. ¿Por qué? Porque si traemos algo que está dentro del pacto allá, tenemos que traerlo todo. O pasó o no pasó. O siguen los sacrificios de cordero o no siguen. Como decía, creo que fue Calvino explicaba una vez con relación a la música y todo. Él decía, bueno, si usamos los últimos salmos, alaba a Dios con címbalo, con trompeta. Bueno, él dice, eso hace parte de toda la actividad ceremonial. Y si aplicamos eso, tenemos que aplicar todo lo que estaba en la ley ceremonial. Por eso es que él abogaba también por el tema de los himnos. Entonces, Dios ha hablado de diferentes maneras o de manera específica a cada uno de los receptores bíblicos. Pero esos principios o esas enseñanzas teológicas son universales para todos los tiempos. O sea, trasciende el principio teológico que Dios estableció en ese texto. Hemos de intentar determinar cualquier similitud entre la situación de los receptores bíblicos y la nuestra. Por ejemplo, Josué 1, del 1 al 9, es importante recordar las diferencias. Sin embargo, a continuación hemos de observar las similitudes entre la situación bíblica y la nuestra. ¿Nosotros somos también pueblo de Dios? Sí. Esa es una similitud con el pueblo de Israel. ¿Sujeto a una relación pactual? Sí, nuevo pacto. En eso tenemos similitud. Hay diferencia, pero hay similitud. Aunque somos dirigentes de Israel, no. No obstante, muchos de nosotros estamos en posesión de liderazgo en la iglesia. No estamos conquistando la tierra prometida. No estamos conquistando Canaán. ¿Cuál era la tierra prometida? ¿Una tierra qué? Física. Física. Pero si deseamos obedecer la voluntad de Dios y llevar a cabo lo que Él nos ha mandado, tenemos que serle fiel. Entonces, después de examinar las diferencias e identificar las similitudes, hemos de regresar al significado para todos los receptores bíblicos que se describe desde el primer paso e intentar establecer el principio teológico más amplio que se refleje en el texto, pero que a su vez también relacionan con nosotros la similitud entre los receptores bíblicos y los del nuevo pacto. Ya les voy a explicar esto. Este será el principio teológico que utilizaremos como puente para cruzar la diferencia que hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de uno a otro? ¿Pasa la cultura? No. ¿Pasa el lenguaje? No.
pasan las situaciones, porque fueron muy particulares las de Israel. Pasa el tiempo, pasa el pacto para hoy, de allá para acá, en todo lo que encierra como ceremonial y todo lo demás. No. Entonces, ¿nosotros qué tenemos acá? Si nada de eso pasa y se queda. El principio teológico, la enseñanza. Eso es lo que pasa a nosotros. No sé si van entendiendo hasta ahí este tema. Se trata de reflexionar una y otra vez entre el texto y las enseñanzas del resto de la Escritura. El principio teológico que derivemos de este proceso no solo ha de estar presente en el pasaje, y ojo con esto, sino que también ha de ser congruente con el resto de las Escrituras. Podemos resumir los criterios para formular el principio teológico mediante los siguientes puntos, y eso para que lo tengan presente cuando estén analizando un texto y establezcan cuál es el principio teológico. El principio ha de estar reflejado en el texto. Listo. ¿Cuál es el principio de Josué capítulo 1, del 1 al 9? Estaban pensando. Pero ¿cuál es el principio teológico que trasciende? No temas. La confianza. Yo estoy contigo. No desmayes. No te desampararé. Anda en mi ley. Cúmplela para que te vaya bien. Ese principio teológico es el que trasciende. Ese es el que pasa a nosotros. Entonces, el principio o la enseñanza de qué? De la confianza. Sí.
Sí, inclusive en las escrituras hay alegoría. Y dice la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por Él y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, si hay una alegoría en las escrituras, detrás de esa alegoría hay un principio teológico que Dios nos ha establecido. Pero la alegoría tiene su principio para ser interpretada a la luz de la misma Biblia y del mismo contexto. Pero hay textos que son literales, los cuales no podemos aplicar el método alegórico, que es muy diferente, para darle un significado que él no está dando. De igual forma, nosotros tenemos acá para abarcar ese tema, que es el método alegórico, que es muy diferente a alegoría. Porque es que muchas veces, lo que pasa es que muchas veces se confunde alegorizar un texto a lo que es una alegoría que está en el texto. Ya, es que son cosas muy diferentes, pero vamos a llegar al tiempo en que lo vamos a hacer. Y de pronto te va a quedar el concepto y va a quedar el concepto un poco más claro. Pero hay que hacer esa diferencia para ir separando los temas. Ya. Entonces, el principio ha de estar reflejado en el texto. Ha de ser un principio intemporal y no vinculado a una situación específica. No puede ser un principio supeditado a consideraciones culturales. El principio en cuestión ha de armonizar con la enseñanza del resto de la Escritura. Dicho principio debe ser pertinente tanto a los receptores bíblicos como a los contemporáneos. Esos son algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando vemos un texto y queremos ver sobre todo el Antiguo Testamento y ver qué principio trasciende hacia nosotros. Entonces, la Biblia, miren, en la Biblia hay diferentes circunstancias que pasaron, hechos que nosotros no los vamos a vivir, pero nos dejan enseñanza. Sí. ¿Ah? Sí, o sea, nos dejan enseñanza, pero son circunstancias totalmente diferentes. ¿Y qué tal que sucedan hoy en día? Pues no sabemos. Bueno, el cuarto paso para terminar, ¿cómo deberían aplicar los cristianos de nuestros días el principio teológico a su vida? Entonces, ahí es cuando ya comenzamos nosotros a aterrizar al contexto en que estamos viviendo. Ya. Cuando ya hemos agotado todo esto, todo el contexto, analizando el texto dentro de su contexto, la figura literaria, mirando la cultura, los tiempos, todo lo que lo encierra, y ya tenemos definido cuál es el principio teológico que trasciende, entonces sí apliquémoslo. Traigámoslo a la aplicación. O sea, hoy en día cada uno de nosotros vivimos diferentes cosas. No estamos igual expuestos a Israel como Josué y todo lo demás. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el principio teológico de Josué? Acá lo describe como el ser fortalecido en Dios, el cobrar valor en Dios, en su presencia, el confiar en su palabra, el obedecer en su palabra, el meditar en su palabra. Entonces, todos esos principios, toda esa enseñanza o principios trascienden a nosotros. ¿Cuál es la aplicación? Hombre, invierta más tiempo en la meditación de la palabra que en otras cosas. Si está en una posición de liderazgo en la iglesia, sé consciente y consecuente con el hecho de que la bendición de Dios o el cumplimiento del Dios en el liderazgo requiere de fortaleza,
de ánimo que solo emanan de la presencia de Él. Que si estás frente a alguna circunstancia adversa, hombre, el Señor te dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. O sea, Dios es fiel. No temas, no desmayes, yo estoy contigo. Eso, ese principio, esa enseñanza que está ahí, ¿trasciende en toda la Biblia? Claro. Así como el Señor estuvo con ellos, así estará conmigo. Y así lo dice Jesús en el Evangelio, y así Él estará conmigo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hay que ver que esos principios sean atemporales, estén en el texto, estén a lo largo de las Escrituras, y vengan las aplicaciones posteriores a las circunstancias que estemos viviendo cada uno. ¿Hay alegoría en esa interpretación? No. Pero allá después cuando lleguemos a mi hermano, le vamos a dar las inquietudes. Sí, sí. No, ahora que lleguemos a la... Sí, ok. A ver. Sí. Aplicación. Aplicación. Todo, el final es aplicación. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Sí, estamos ahí. Esa es la clase de hoy. Por al menos en esta clase, sí. Bueno, entonces vamos a orar, a darle gracias al Señor.